El poder del verdadero debate está en el lenguaje y la honestidad intelectual de los debatientes, junto con el compromiso de los espectadores. Muy buenas noches, mi nombre es Aureola del Sol, soy consultora política y esto es Quórum. Hoy seré la moderadora de la primera edición del Debate Quórum y en esta ocasión contamos con invitados muy especiales. Ellos son Ricardo Medina Farfán, político, Enrique Pastor Cruz Carranza, periodista, Miguel Ángel Escamilla, analista político, y Álvaro Ortiz, político. El tema de hoy son los resultados y avances del gobierno de Laida Sansores. Cada debatiente tiene hasta 2 minutos para responder cada pregunta. Iniciamos de izquierda a derecha. Primera ronda. A 9 meses de la administración de la gobernadora Laida Sansores, los resultados hablan por sí solos. Es momento del debate Quórum. La pregunta es, ¿el gobierno de Laida Sansores, circo o reflejo de incapacidad? Tiene la palabra el primer invitado hasta por 2 minutos, Ricardo Medina. En estos 9 meses de gobierno estatal, simplemente no se han visto resultados. No hay acciones que verdaderamente den respuesta a las necesidades de los campechanos. No hay medicinas en los hospitales, no hay programas nuevos, no hay obra pública, no hay inversión. En fin, lo que hoy sí hay es opacidad y hay una clara falta del rumbo que debe de llevar este gobierno. Esto al final no nos es extraño, porque lo que ha privilegiado el gobierno actual es la mediatización de la política. Usar sencillamente los medios para poder hacer una presencia. Pero eso es algo muy riesgoso y muy peligroso porque finalmente acaba separándolo de la realidad cotidiana que los campechanos vivimos. Y pensamos que finalmente esta burbuja mediática que se va generando es verdaderamente lo que le interesa a los campechanos y no es así. A los campechanos les interesan resultados concretos. Caso, por ejemplo, la situación que se vive en el tema de seguridad en Campeche. Un tema donde finalmente es algo de lo que a los campechanos les involucra, les ocupa, les preocupa con demasía. Y por un lado, vemos cómo la realidad está marcando finalmente un total falto de control y de resultados concretos. Han aumentado el número de ejecuciones, las narcomantas se han hecho algo cotidiano en nuestras calles. Simple y sencillamente se ha reconocido por las propias autoridades que hay una lucha entre distintos grupos del crimen organizado en nuestro estado. Pero por el otro lado, ¿cuál es la respuesta por parte del gobierno? Simple y sencillamente no la hay. Simple y sencillamente se tienen programas para la foto, simple y sencillamente se tienen reuniones, estas reuniones de la paz que no llevan a ninguna acción concreta y lo que entonces al final pasa es que la realidad del gobierno dista mucho de lo que los campechanos esperan. Segundo invitado, Enrique Pastor Cruz Carranza. Tienes hasta 2 minutos para responder. Efectivamente, pues tenemos un gobierno caracterizado por ser la primera ejecutiva de oposición que llega al cargo después de una larga trayectoria en la cual pues se fueron creando una serie de expectativas, compromisos, reclamos como oposición que hoy como gobierno ya debieran tener sus primeros frutos. Es natural, y lo digo con toda responsabilidad, que cuando un gobernador, una gobernadora integra un equipo con gente que no conoce la idiosincrasia de los campechanos, que vienen a aprender qué es Campeche, cuáles son las grandes necesidades de esta entidad y que en un momento determinado maneja una actitud total de exclusión. Es realmente triste que tantas expectativas que esto generó, incluso para que se llegara al cargo de gobernadora, hoy en estos 9 meses primeros no existe realmente un resultado que pueda ser motivo de análisis por parte de la ciudadanía. Sería pues también un acto de justicia y de generosidad darle un poco más de tiempo, nada más que pedirle a la gobernadora de nuestro estado, con toda educación, porque así tiene que ser, que le dedique un poco más de tiempo. Ella sigue estando en campaña ni siquiera para el Estado, para mejorar los presupuestos que fueron reducidos sustancialmente, sino en una campaña política futurista a favor de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando Campeche tiene tantos rezagos, cuando hay tantos asuntos que atender y cuando verdaderamente se requiere una gobernadora de 24 horas y no del tiempo que le quede libre
y le es posible, se lo dedique a Campeche. Tercer invitado, Miguel Ángel Escamilla. Tienes hasta 2 minutos para responder. Bueno, son las dos cosas. Es la incapacidad del gobierno, pero aparte es un circo de muchas pistas. La pista de la corrupción, donde vemos saqueo, donde vemos que el dinero del presupuesto desaparece en Campeche mes a mes. La señora decía, hasta el mes de marzo vamos a tener presupuesto, hasta el mes de marzo vamos a tener dinero, lo cual era falso. Cada mes le erradicaban sus recursos por parte de la Secretaría de Hacienda, pero simplemente ese recurso desaparecía. Posteriormente llega el mes de marzo que tanto esperaban en Campeche y finalmente el recurso nunca se fue aplicando en absolutamente ningún beneficio para los campechanos. El hundimiento es total, está la pista también de la inseguridad, vemos el crecimiento de los actos criminales, vemos ejecuciones, cada mes son más y más y más los ejecutados. Vemos también que no existe un control de parte del gobierno para que podamos tener un equilibrio entre los ciudadanos gobernados y el poder central que debe existir. Lo que tenemos es un desgobierno, es lo que tanto criticó Laida Sansores y hacia allá nos está llevando como Estado. No tenemos realmente una directriz que esté trazada con estrategia, que esté trazada con inteligencia, y eso está acabando con Campeche, lo está hundiendo y vamos a tener las consecuencias en los próximos meses. Cuarto invitado, Álvaro Ortiz. Tienes 2 minutos para responder. Gracias. Bueno, creo que 9 meses es poco tiempo para evaluar o etiquetar a un gobierno, pero creo también que el inicio de un sexenio o el inicio de una administración marca en gran parte el desarrollo que tendrá durante los 6 años de su administración. Creo que el inicio de este gobierno deja muchas preguntas y deja muchas dudas para los ciudadanos en diferentes temas y en diferentes ámbitos. Si algo tenemos claro hoy es que el ciudadano lo que demanda es resultados. Lo que quieren los ciudadanos son resultados palpables, visibles, que estén a la vista de todos. Se prometió que se iban a cambiar muchas de las cosas, que hoy, hasta el día de hoy, durante estos 9 meses, poco hemos visto. Hablar de temas como el de seguridad, en el que semana con semana hemos visto lamentables sucesos en donde diferentes grupos han tenido encuentros a balazos. Creo que lo peligroso sería normalizarlo en un estado como Campeche, siendo Campeche un estado en el que todos hemos vivido en paz, en el que siempre hemos estado tranquilos. El tema de salud es un tema que duele mucho también en la gente. No hay abastecimiento de medicamentos, falta de atención. Lamentablemente, el sistema de salud estatal sigue sin tener la cobertura que todo el mundo espera. Hay falta de obra pública, hay falta de empleo. El tema de la reactivación económica sigue estando estancado, siguen habiendo problemas en las calles. Hoy basta con estar en la vía pública y darse cuenta que en muchos de los semáforos cada vez son más las personas que tienen que estar realizando algún tipo de actividad para poder llevar el sustento a sus hogares. Y bueno, creo que hay muchos retos por delante. Segunda ronda. En el programa semanal Martes del Jaguar, la gobernadora Laida Sansores ha dicho que buscará justicia para que Alejandro Moreno Cárdenas y Eliseo Fernández Montúfar paguen por supuestos delitos. Con ayuda de audios filtrados y documentos oficiales, ha querido evidenciar a estos personajes. La pregunta es, ¿estos ataques son consecuencia de la ruptura de un pacto o una clara muestra de una persecución que pronto dará resultados? Primer invitado, Ricardo Medina, tienes hasta 2 minutos para responder. Mira, los gobiernos de Morena, todos, sin excepción, son cortados con la misma tijera. Todos son igualitos a la marca que pauta el presidente López Obrador. Y si de algo se ha caracterizado el presidente López Obrador desde el inicio de su mandato, es en polarizar a la sociedad, es en dividir y buscar la confrontación. ¿Por qué lo hace? Porque eso le sirve, le conviene, divide y al mismo tiempo busca de una otra manera evadir la responsabilidad de sus acciones y distraer a la sociedad en debates y en discusiones que al final no llevan a nada. Eso es lo que está pasando también aquí en Campeche. Por un lado, se busca generar enemigos, se busca generar figuras que representan
ese imaginario de la persona a la que hay que ir a confrontar. Y por el otro lado, lo que se busca evidentemente es sí distraer la atención de los grandes problemas que hay en nuestra entidad, de los grandes problemas de una falta de crecimiento económico, de los grandes problemas en el sector de salud, en el sector agropecuario, en fin, de los grandes problemas que verdaderamente requerirían un impulso, una solución, una idea creativa y que simplemente no se han visto. Y por el otro lado, lo que se busca también, evidentemente, es querer esquinar, debilitar, dividir a quienes representan también un riesgo político. Aquí no hay nada nuevo. Hay una frase muy célebre que dice, divide y vencerás. Y es lo que López Obrador, y ahora aquí en el gobierno del Estado de Campeche, como en todos los gobiernos de Morena, se viene practicando. Dividir a la sociedad, dividir a la oposición, dividir a quienes pueden representar una voz distinta, contradictoria, una voz que cuestione, una voz que exija respuestas, porque en la medida entonces en que se les divida, se les debilite, se les achique, entonces ellos podrán verdaderamente caminar y avanzar sin tener que demostrar sus verdaderos resultados, como está pasando simple y sencillamente, donde los grandes problemas no se están resolviendo. Segundo invitado, Enrique Pastor Cruz Carranza, tienes hasta 2 minutos para responder. Bueno, estamos ante un espectáculo, porque no puede llamarse de otra manera, no podemos decir que es un ejercicio de comunicación o de evaluación de gobierno, cuando lo que vemos es una serie de ejecuciones y una serie de señalamientos a personajes a los cuales se intenta convertir en los malos de la película. Es inaceptable, inadmisible que quien jura una constitución cuando asume un cargo de responsabilidad política utilice la ilegalidad de audios obtenidos fuera de ese marco para iniciar un linchamiento, y los linchamientos no es otra cosa más que la carencia de capacidad de debate o incluso la técnica de estar persiguiendo o generando escarnio en la sociedad, y esa división que señala el diputado Medina, que sirve para mantener un proceso constante de campaña política. A partir del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando esperábamos que todo ese cúmulo de soluciones a la problemática nacional se resolviera, seguimos con los estigmas de que todo es del pasado, todo es culpa del pasado, cuando en su ADN está ese propio pasado que ellos mismos tratan de desconocer. Es inaceptable, es inadmisible que un estado como el nuestro, Campeche, que ha tenido gentes tan valiosas y tan importantes en la vida nacional, hoy sea un espectáculo dantesco donde los diferentes medios nacionales e internacionales se divierten en este marco que nos demuestra que seguimos siendo, y lo digo con todo respeto y dolor, un canasto de cangrejos. Tercer invitado, Miguel Ángel Escamilla, tienes 2 minutos para responder. Son persecuciones políticas, no se trata de que estén buscando ni la justicia ni la legalidad, tanto en el caso de Eliseo Fernández Montúfar como en el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, se trata de persecuciones políticas. ¿Por qué? Porque en el caso de Eliseo Fernández Montúfar no se tratan de expedientes armados con el debido proceso, de que se haya detectado dinero desviado, no. Se trata simplemente de que desde la Fiscalía General del Estado, del licenciado Renato Sales Heredia, desde ahí arman carpetas por delitos diversos y buscan a través de ellos atraerlo para que una vez que se encuentre detenido por causas menores puedan fincarle carpetas de investigación de otros delitos y de esa manera impedir que tenga libertad. En el caso de Alejandro Moreno son causas juzgadas previamente, le acusan de enriquecimiento ilícito cuando eso ya lo juzgó la Fiscalía General de la República, integró sus expedientes, no encontraron los elementos y finalmente los desecharon y entonces los tratan de resucitar esas causas que ya están muertas, que ya están perdidas desde lo local también a través del fiscal Renato Sales. En realidad se trata de persecuciones políticas, se están utilizando toda la fuerza, todo el peso del poder ejecutivo para poder generar venganzas políticas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, la señora Laida Elena llega con un 30% de la preferencia de los votantes, no de todos los ciudadanos.
y desde ahí comienza a tratar de crecer, no se logra legitimar, no logra avanzar, no tiene una propuesta de gobierno y entonces se va precisamente a las persecuciones como uno de los tantos distractores que utiliza. Pero son distractores que están dañando a la sociedad campechana, porque mientras ella está tratando de perseguir enemigos fantasmas, la sociedad campechana está padeciendo de las injusticias reales que están viviendo en sus colonias populares y en todos lados en donde realmente hace falta justicia y legalidad. La gente de Morena busca siempre confundir la justicia con la legalidad y no es la justicia real, sino se trata de lo que ellos consideran o su sentido personal de la justicia. Eso es lo que están aplicando. Cuarto invitado, Álvaro Ortiz, tienes 2 minutos para responder. La rendición de cuentas, la transparencia y la información son responsabilidad y obligaciones de los gobiernos. Entiendo que el programa del Martes del Jaguar es un ejercicio que nace en esencia para informar a los campechanos de los avances, de los resultados, de los logros que el gobierno en turno va desarrollando conforme pasan los días. Sin embargo, vemos que informan poco. En estos programas se hablan de diferentes temas, se habla de mucha grilla, se habla de mucha politiquería, pero los resultados que deberían de estar informando pues son menos. Lamentablemente hemos visto que en el gobierno federal también pasa, son susceptibles a la crítica, les incomoda la crítica, les incomoda discernir, les incomoda la gente que piensa diferente y creo que precisamente por eso se vienen desarrollando todos estos posicionamientos que vienen realizando en el Martes del Jaguar. Los temas legales, hay instancias, hay procesos que se deben de seguir, procesos que incluso se han hecho, como se mencionaba, y creo que al final del día es una cuestión mediática, lo resumiría todo en que es una cuestión mediática, de linchamiento mediático, político, y al final del día creo que la gente también, conforme van pasando los días y estos programas del Martes del Jaguar, creo, desde mi humilde punto de vista, que han ido perdiendo interés. Siempre pues es lo mismo, siempre son los mismos temas, siempre es la machaca, la comidilla. 10 segundos. Y a mí me parece que todavía están a tiempo de rectificar y de cambiar las cosas. Tercera ronda. La última pregunta es, ¿qué acciones urgentes deberá tomar el gobierno de Laida Sansores para evitar un rotundo fracaso en su arranque de gobierno? Primer invitado, Ricardo Medina. Tienes hasta 2 minutos para responder. Yo creo que lo primordial que se tendría que estar haciendo es tomando el control del gabinete, porque al final es un gabinete que no habla, no se coordina, donde hay distintos grupos. Por un lado tienes a los de un grupo político, por otro lado tienes a los foráneos, por otro lado tienes a los que responden a otros intereses. Entonces, no se puede trabajar en un equipo así. No se pueden generar propuestas y menos se puede coordinar finalmente un esfuerzo de gobierno si cada quien jala simplemente por su lado, bajo sus propios intereses, pensando y construyendo para el futuro político de cada uno, cuando al final, hoy es el momento que tendrían que estar dando resultados. Simple y sencillamente es tomar un control de algo que hasta el día de hoy y desde el primer momento de gobierno simplemente no ha podido integrarse como tal. Pero para que eso ocurra, tienen que también ocurrir ciertas otras cosas muy importantes. Por principio de cuentas, que la gobernadora tenga muy claro su responsabilidad, tenga muy claro que al final su trabajo y su responsabilidad es dar resultados hoy en Campeche y no ir construyendo futuros políticos en otros lugares. Tenga muy claro al final que tendrá que prescindir de algunos de los personajes que integran hoy su gabinete porque simplemente no han podido dar la talla. Hay muchísimos de los personajes que simplemente se han mantenido en la oscuridad, en lo gris, sin finalmente ocupar el rol y la responsabilidad que se les ha entregado. En fin, yo creo que lo fundamental es eso, integrar un equipo que verdaderamente le quiera dar respuesta a los campechanos, verdaderamente integrar un grupo de trabajo que esté comprometido con los campechanos y no con sus intereses personales o de grupo o de sus aspiraciones que van a venir y que al final también se den la oportunidad de escuchar, porque eso es algo que no ha pasado, de escuchar para construir finalmente positivamente. Si eso lo hicieran, creo que podrían dar todavía acciones positivas, pero lamentablemente vemos que están encerrados en una burbuja que los ha aislado de la realidad que se vive en nuestro estado. Segundo invitado, Enrique Pastor Cruz Carranza, tienes 2 minutos para responder.
Bueno, evidentemente tiene que haber una línea de mando, un proyecto político, un programa de acción y un compromiso de equipo con el Estado. No existe, y no existe porque la propia gobernadora ha propiciado que se creen esas ínsulas de poder y de interés. Incluso hoy ya se habla más de la sucesión en la posibilidad de que se integre directamente a una campaña política, como es el caso de la señora Claudia Sheinbaum, a que siga teniendo su actividad gubernamental para la cual fue electa. Es importante, fundamental, entender el mensaje que ya se vivió. Sí, es cierto, fue una gran opositora, siempre reclamó justicia, atención, equidad. Hoy es gobierno. Si no se aprendió de lo que sucedió en la alcaldía de Álvaro Obregón, donde fueron arrasados precisamente por un pésimo gobierno que nunca entendió que es muy diferente demandar que ser demandado, responder que estar exigiendo respuestas, llegar a Campeche y seguir aplicando la misma estrategia definitivamente no va a dar buenos resultados. Yo creo que hay momentos en que se tiene que hacer un alto en el camino, pararle un poco al folclorismo, a la ocurrencia, a dejar y frenar toda esa cúmulo en el que han encontrado un cauce maravilloso para venganzas, vendetas, odios personales y sentarse a gobernar. 20 a mí segundos. me había llenado de optimismo cuando escuché en diciembre a la gobernadora decir que su padre había ido a perdonar a quien había 10 matado segundos. a su padre. Caray, de aquí nadie ha matado a nadie de su familia y parece que los campechanos somos enemigos de ella y solamente los foráneos Tiempo. son dignos Tercer de- invitado, Miguel Ángel Escamilla, tienes 2 minutos para responder. Pues las primeras acciones que tendría que hacer la gobernadora es dejar de ver su gobierno como si fuera nada más el martes del jaguar. Es decir, para ella considera que venir a hacer su programa los martes en la noche es gobernar y no lo es. Hay muchos problemas que atender y ninguno los toma en serio. El principal problema que tienen es la falta de compromiso, la falta de seriedad y la falta de legalidad en sus acciones. Es lo primero que tienen que tomar, una estrategia que realmente sea de gobernanza y no lo que están haciendo, que es apartarse de lo que necesita la gente e irse solamente por sus shows, por sus cuestiones mediáticas, por sus cuestiones de venganza, por sus cuestiones de campañas de odio. La gobernadora sí, efectivamente, está pensando en lo que va a suceder en el año 2024, pero no lo tenemos que padecer los campechanos durante el tiempo previo. Lo que tiene que hacer la gobernadora es sencillo, es gobernar, es tener en cuenta que los campechanos quieren y necesitan un gobierno, no un espectáculo de los martes en la noche. Cuarto invitado, Álvaro Ortiz, tienes 2 minutos para responder. Sí, gracias. Bien, creo que son varias acciones las que se tendrían que tomar. Primero, decir que organizar al gobierno es algo urgente. Se comentaba hace un momento y es verdad, hay una falta de coordinación entre las diferentes secretarías del gobierno y lo podemos decir porque vemos que los resultados siguen faltando. Temas importantísimos que hay que atender, el tema de la seguridad, lo decía yo hace un momento, no podemos normalizar todas estas cosas que han estado pasando en muchas de las colonias populares porque en Campeche esas cosas no ocurren. Tenemos que poner especial atención en el tema de la reactivación económica porque hay muchísima gente que está teniendo muchos problemas para llevar el sustento de sus familias a casa. Ahí también diría yo que hay que darle la vuelta a la página. Hoy hay que asumir la responsabilidad, hoy hay que gobernar como se debe, hoy hay que tener un gabinete integrado, un gabinete coordinado, hay que escuchar a la gente, hay que escuchar a la oposición, porque dentro de todas las diferentes opiniones que se vierten, que vierte tanto la población como los diferentes grupos opositores al gobierno, pueden salir grandes cosas. Siempre he pensado que la diversidad de opiniones genera mejores resultados. Siempre he pensado que el hecho de que muchas personas piensen diferente, pues pueden hacer que lleguemos a mejores soluciones o que planteemos mejores la manera de resolver los problemas. Y creo que también habría que ir pensando desde el gobierno quiénes serán los sustitutos de algunos de los foráneos que hoy están en los puestos del gobierno del estado, porque seguramente en la campaña que viene, pues 20 muchos no van a segundos. estar.
El futuro y bienestar de un Estado dependen de diversos factores. El gobierno y sus instituciones son piedra angular. Esto ha sido el debate Quórum. Agradezco especialmente a nuestros invitados de esta noche por compartir sus opiniones y sus análisis en torno a esta administración. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañaron. Nos vemos en la próxima.